Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo con el tema del despertar de la conciencia. Recuerda un poco el título de cierta película, ¿no? De Star Wars, El despertar de la fuerza. Bueno, es mucho más bonita la película. Tiene efectos especiales. Si yo pusiera aquí efectos especiales, bueno, tendríamos, todo un producto audiovisual para conseguir visitas en YouTube o como sea que funcionen ahora esos circuitos económicos, ¿no? De los vídeos. Ha cambiado mucho, ¿verdad? Antes había que ir al cine, pagar una entrada, y ahora, sin embargo, lo pones gratis y hay alguien que saca dinero de que otros lo vean, ¿no? Es interesante todo esto. Bien, y todo este tema que estoy comentando, cómo ha cambiado, ¿no? La forma de ver o de vender los productos audiovisuales, los vídeos, porque bueno, esto no deja de ser una videoconferencia. Hace poco hice un curso y bueno, con esto de los confinamientos y todos estos temas, pues hubo que acabarlo online el curso. Un curso que me costó casi 3.000 euros costaba el cursito. Y bueno, yo quería ir presencial y al final no se pudo y lo acabaron semipresencial, lo acabaron por videoconferencia. Entonces ese curso, pues esa información, esas videoconferencias, pues tienen un coste elevado cada videoconferencia. Y los alumnos pues lo pagábamos y luego teníamos acceso a volver a ver esa videoconferencia. Sin embargo, hay gente que gana dinero por emitir gratis. Los primeros en ganar dinero emitiendo gratis fueron la televisión. Todo esto es interesante. Todo esto es interesante, entender que no hay nada gratis. No hay nada gratis. Cuando vamos al médico decimos, no, es que es gratis. No. El seguro social, en el caso de España, la seguridad social que decimos, es un seguro sanitario obligatorio que se paga en España. En otros países es distinto. Pero en España tenemos un seguro social obligatorio. Es obligado uno a tener un seguro. Aquí también tenemos seguro obligatorio para conducir, para tener un coche. En otros países no sé cómo irá. Me imagino que parecido, no lo sé, pero no lo sé. Puede ser que no. Aquí sí hay seguro obligatorio. Entonces, de nuestra nómina nos descuentan dinero. Y bueno, aquí la gente, como en el colegio se la procura mantener a la gente bastante desinformada, sobre todo de temas legales. De temas económicos. En España la gente está muy desinformada. ¿Por qué digo esto? Porque tienes otros países que la gente está muy informada. Entonces aquí, pues sí hay un sueño de la conciencia. Podríamos decir mantenido. Luego vamos a ver este tema. Luego vamos a ver este tema más en detalle. Quiero primero explicar un poco, ¿no? Ver qué es esto del despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia. Hablamos de despertar, entendemos que la conciencia está dormida. Si no, hablaríamos pues del esplendor de la conciencia o de los beneficios de la conciencia, pero no hablaríamos del despertar. Si hablamos de despertar es porque estaba dormido o está dormida y conviene despertarla. Claro, ¿conviene o no conviene despertarla? Si uno realmente quiere alcanzar felicidad plena y dicha plena, necesita comprender, porque
Todos podemos entender en un nivel intelectual, ¿no? Mira, la conciencia está dormida, porque hacemos cosas sin darnos cuenta, porque nos engañan muy fácil, porque nos lavan el cerebro muy fácil hoy en día, ¿no? Te ponen cualquier cosita, cualquier noticiero, cualquier documental, tú te empiezas a creer todo lo que te dice ese noticiero, ese documental, a no ser que dentro tuyo lo rebatas y que dentro tuyo elimines esas imágenes mentales que quieren crear de la realidad, que están creando. De forma rápida y mecánica nos ponemos a tomar por verdad todo lo que vemos, todo lo que oímos, cuando no sabemos si es verdad. Es más, yo afirmo, seguro que no es verdad. ¿Por qué? Porque solo es un trocito de la verdad. Esa persona puede estar relatando unos hechos que sean ciertos, pero eso no es la verdad. Esa persona relata los hechos y, bueno, esos hechos que ha relatado, ese testimonio, vale, es un trocito de los hechos globales, de todos los hechos que han sucedido. Pero si creamos una imagen mental, una efigie mental, podemos llamarle imagen o efigie, podemos llamarle también, se diría, un reflejo. No son los hechos reales. Estamos creando una concepción intelectual, mental, de cómo son las cosas. Esa concepción, esa imagen mental puede ser positiva o puede ser negativa. Nos pueden decir una cosa que nos guste muchísimo y que nos parezca súper bonita, ¿no? Podemos tener una imagen del Papa de Roma, que es un tipo maravilloso y mira cuánto dinero da a los pobres. O podemos tener una imagen del Papa de Roma, que es un tipo siniestro, que en realidad tiene el Vaticano lleno de oro y que tiene un montón de empresas. Pero en realidad, las dos cosas son conceptos. No tenemos la información o no tenemos en nuestra conciencia la verdad sobre el Papa de Roma. Solo sabemos lo que nos han contado y la imagen, que nos hemos formado sobre eso que nos han contado. Bien, eso viene enlazando con el tema del otro día. La televisión, los vídeos, hoy en día no solo nos dan una información, pretenden crearnos una imagen de algo. ¿Por qué? Además es muy claro. Te ponen una musiquita que te hace sentir algo, con la finalidad de que tú sientas específicamente algo concreto y lo vincules a esa imagen y a esa información que te están dando. También pasa con un texto. Pero por lo menos con el texto pues desarrollas más la imaginación. La imaginación ya vimos en otros temas que puede ser una imaginación consciente o puede ser una imaginación fantasiosa, ficticia. La imaginación consciente nos puede llevar a la clarividencia o a la polividencia, porque nos puede llevar a captar realmente cómo son las cosas. Por eso hablamos de consciencia, de despertar de la conciencia. Hay quien hace diferencia entre la palabra conciencia y la palabra consciencia hoy en día, no es importante. Aquí no vamos a hacer esa diferencia. Bien sea con S o sin S, intercalada, vamos a tratarla igual. Bien, ¿y qué es la conciencia? Pues habría que empezar por definir lo que es la conciencia. La conciencia es la capacidad que tenemos de darnos cuenta o de percibir algo. Eso es la conciencia. También se podía dividir la palabra en con y ciencia. La ciencia es la que nos permite
comprender, hemos dicho, por el método inductivo y deductivo, tal y como lo explicaba Platón y los grandes filósofos de la época. Curioso, ¿verdad?, que la primera vez que alguien habla de la palabra ciencia fue un filósofo de la antigua Grecia. Por eso la filosofía es la madre de la ciencia. Una ciencia sin filosofía le falta algo. ¿Qué es lo que más estamos observando hoy en día? Tenemos la ciencia del científico loco. Alguien que vio que podía conseguir algo increíble por un lado sin darse cuenta que estaba creando un monstruo o estaba creando algo que iba a ser una maldición para la humanidad. Ese algo. Y últimamente se habla poco del personaje del científico loco. El personaje del científico loco, yo de pequeño recuerdo que se hacían películas y se hablaba del científico loco, ¿no? Este científico que, bueno, inmerso en su mundo intelectual y de teorías, se vuelve loco y hace un descubrimiento que, lejos de ser un beneficio, pues es una maldición, es un peligro para toda la humanidad. Y entonces le añade más dolor al mundo sin conciencia. ¿Y por qué? Por un exceso de desarrollo intelectual en desequilibrio, en completo desequilibrio. Es muy importante el equilibrio, más de lo que percibimos, porque tenemos la conciencia dormida. Sí. No se puede usar tampoco, no se puede abusar de esto de la conciencia dormida, porque es así, está muy presente. Ya dijimos anteriormente, pues, que tenemos un 3% de conciencia despierta y un 97% dormida. Como mínimo un 3%. Puede ser que vengamos con alguien venga con más porcentaje despierto, no lo sabemos. No lo hemos medido, todavía no tenemos un baremo para medir el porcentaje de conciencia despierta ni instrumento, y no se nos ha facilitado ese instrumento. ¿Por qué? Porque podía ser un peligro también. No es importante cuánta conciencia tengas despierta, sino la que te queda por despertar. Eso es lo importante. O sea, no es importante el trabajo que hayamos hecho, sino el que nos queda por hacer. En ese es que nos debemos enfocar. Bien, y bueno, pues hablando un poquito de la felicidad, creemos que llamamos felicidad y llamamos diversión a las huidas, a todo aquello que nos hace huir de nosotros mismos, a los vicios, ¿no? Las drogas. La gente habla de estar de parranda, estar por ahí haciendo el tonto, ¿no? Distrayéndose. Sí existen unas sanas distracciones. Sí existen unos momentos de paz, de tranquilidad. Sí existe un momento para tener un ocio. Pero claro, si estamos todo el día ociosos, si nunca trabajamos ni siquiera sobre nosotros mismos, no vamos a saber trabajar sobre nosotros mismos, no vamos a saber gestionar el trabajo interior. Por eso, en estos estudios gnósticos hay que empezar por ser el buen amo de casa. Hay que llevar las cosas al día, dentro de un equilibrio, ¿no? Porque, bueno, también si nos enfocamos excesivamente en un orden, que todo esté perfecto, que todo... Eso también nos va a consumir mucha energía y tampoco es necesario. Tenemos que tener un equilibrio. Tenemos que estar aseados, ¿no? Tenemos que tener un orden en la casa, pero tampoco nos debe consumir, porque entonces se nos va la vida en estar limpiando todo el rato. ¿De acuerdo? Tiene que haber un equilibrio que nos permita. ¿Y qué nos lo va a marcar? Pues nos lo va a marcar los resultados.
Es que yo quería meditar, pero como me he pasado tantas horas limpiando la casa, atendiendo los quehaceres de la vida biológica y social, ¿no? Del cuerpo físico, mantener la salud del cuerpo físico, la higiene, me ha consumido tanto tiempo que ya no me queda tiempo ni para hacer una práctica de vocalización o de mantralización. O he tenido que estar tanto tiempo detrás de mis hijos que no he podido hacer nada más. Bueno, pues hay que gestionarlo. Ahí ya nos está diciendo la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues uno se organiza, se puede turnar con su pareja, ¿no? Ahora me quedo yo solo, tú descansa. Luego te quedas tú sola, yo descanso, ¿no? Es una forma, hay muchas otras formas. Pero es simplemente un ejemplo. Y eso es importante. Porque, claro, ¿cómo sabemos que estamos dormidos? Es complicado esto. Es complicado porque nosotros a un nivel intelectual podemos darnos cuenta que estamos dormidos. Es como decir, sí, hombre, 2 más 2 son 4. Entonces, pues mucha gente sabe, ¿no? Conoce, como decíamos el otro día, mucha gente conoce que 2 más 2 son 4. Pero ¿cuánta gente comprende que 2 más 2 son 4? Es diferente, ¿no? Es diferente conocer que comprender. Todos nosotros podemos decir, sí, mira, estoy dormido porque no me entero de esto, me pasan las cosas por delante y no me falta algo. Pero otra cosa es comprenderlo. Hay que hacer un trabajo de comprensión, comprender todo el mecanismo de la conciencia, dónde se queda dormido. Porque como es adentro, es afuera. Si lo vemos en nosotros, lo podremos ver en la sociedad. Tenemos muchos ejemplos ahora, tenemos muchos ejemplos. Antes de ponerme a explicar los ejemplos, hay una cosa que nos llama mucho la atención, que hay maestros gnósticos y gente de diversas culturas, incluso en tribus indígenas perdidas por allá, en poblados remotos, aislados casi. Otros viven en medio de la sociedad y son analfabetos y tienen los cuerpos solares creados, tienen habilidades increíbles para salir en astral, tienen verdaderos poderes. Y son gente humilde en el mundo tridimensional. Eso nos ha llamado la atención. Yo recuerdo una vez recibí una lección de un niño y era un maestro ese niño y cogió el aspecto de niño porque su edad era mucho más avanzada realmente. Pero bueno, en el mundo astral se pueden coger las formas que uno quiera. Se me presentó como un niño y me explicó cosas muy importantes, muy importantes de la conciencia. Me llamó mucho la atención. Y existen muchos ejemplos de este tipo. Y sin embargo, están despiertos. Están completamente despiertos, pero son analfabetos, no saben ni leer ni escribir, ni falta que les hace realmente. El mundo realmente se quiere sofisticar más. Nos quieren vender un mundo, nos quieren vender porque nosotros tenemos que comprarlo. Lo compramos inconscientemente. Consentimos un montón de cosas que no tendríamos por qué consentir. Eso es otro ejemplo del sueño de la conciencia, ¿no? Consentimos muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es el ejemplo del mundo este sofisticado. Hay un mundo que tiene que ser súper sofisticado, tienes que ahora ya saber utilizar un ordenador, tienes que saber navegar por internet, tienes que tener un desarrollo intelectual, tienes que tener un ordenador aquí, ¿vale? Conexión a internet. Ya te quieren exigir una serie de cosas
que realmente no son necesarias. Si las sabemos utilizar, como nosotros intentamos ahora mismo utilizarlas correctamente, pueden ser una bendición, pero si abusamos de ellas, que es lo que está pasando, tenemos un exceso de información, tenemos un exceso de vídeos. Yo ahora mismo, si os enseño las pestañas que tengo abiertas, tengo aquí una pestaña, hay muchas cosas que ni las veo, porque hay una saturación de información y cada uno, claro, pues te manda una cosa que le parece importante y entonces hay que cribar mucho, 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 mucho. Yo me encuentro con esa situación, con esa cuestión, ¿no? El otro día conté 3 horas mirando mensajes que me habían mandado. 3 horas. 3 horas. Solo mirando mensajes, clasificando información. ¿Os pasa? ¿Os pasa a vosotros algo así? ¿Habéis contado las horas que nos pasamos clasificando información? Que nos mandan, que nos llega. Es mucho, ¿verdad? Hay saturación. Esa saturación realmente produce un ruido. También hace que la conciencia se duerma, esa saturación. También hay que saber decir, bueno, basta. Basta. No necesito tantas cosas. Mira, necesito esto, necesito lo otro, necesito lo otro. Bueno, ahora parece que se está empezando a celebrar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Así como escuetamente, ¿no? Es una guerra diferente, pero bueno, voy a guardar esto, esto igual me hace falta, vale, lo guardo y ya, listo. No me creo más películas porque es un desgaste. Por un lado hemos dicho que hay gente analfabeta que está realizada. También eso, a ver, ser analfabeto no te garantiza que te realices, ¿vale? No malinterpretemos las cosas. Queremos decir que hay gente con poca capacidad intelectual o no muy desarrollada capacidad intelectual que es muy inteligente. Y además, algunos de ellos, mi abuela creo que era analfabeta y tonta no era. Vamos. Sabía sumar, restar, multiplicar y dividir, porque con eso ella se manejaba, compraba y vendía en el mercado y no le engañaban. Pero creo que aprendió a leer ya de muy mayor, a leer y a escribir. Y la abuela de mi mujer también. Antes no era tan necesario. Pero antes vivían en el campo, tenían lo que se dice el arte regio de la naturaleza enseña. La naturaleza nos despierta, porque nos muestra una realidad manifiesta. No, mira, las cosas son así, mira, esa planta ha nacido así, con esa forma. Te está mostrando algo a un nivel conscientivo, a nivel de conciencia te está enseñando cosas, la naturaleza. Y eso hace que tú puedas desarrollar la imaginación consciente en lugar de fantasear. Ahora, sin embargo, tenemos historias ficticias, que pueden ser como el escritor quiera. No tienen por qué tener ningún reflejo con la realidad, no tienen por qué tener nada de arte regio, no tienen por qué tener nada de conocimiento. Pueden ser una absoluta basura y son una novela mientras tengan las partes literarias que tiene una novela, ¿vale? O un vídeo. Entonces, claro, al diversificar, al ampliar todo este tema literario de obras y de vídeos, realmente pues lo que hace es se devalúa. Se devalúa porque, claro, hay cosas que no merece la pena perder el tiempo ni siquiera observándolas, ni siquiera para clasificarlas. No merece la pena. Es mejor desecharlas. Entonces, por ese otro lado, encontramos que tenemos individuos con una erudición increíble, con una parte intelectual súper desarrollada, la cabeza llena de teorías, pero dormidos, completamente dormidos, embutidos en sus teorías, metidos en una película que no tiene nada que ver con los hechos ni con la realidad. Y eso se está fomentando mucho en los últimos 100 años. Se ha vuelto casi un veneno, una droga. Yo, bueno,
veo actitudes que tienen mis hijos y siento la necesidad de protegerles, de no dejarles que vean tantas películas, tanta información, tantos vídeos en internet. Aunque no sean tan malos esos vídeos, o sean graciosos, o sean chistosos, realmente les está durmiendo la conciencia. Les está durmiendo la conciencia porque les está llenando la cabeza de un montón de teorías o de imágenes mentales. Porque cuando vemos una novela también a nivel inconsciente, nuestro inconsciente la da por verdad. Entonces, ese inconsciente queda más grande, más grande, más grande. No para de crecer. No nos interesa eso. Necesitamos ganar autoobservación. Necesitamos darnos cuenta de... Porque, claro, para darnos cuenta que la conciencia está dormida, solo la conciencia puede darse cuenta que está dormida. A través del intelecto no vamos a poder darnos cuenta. Sí que es verdad que se habla de una época pretérita, del pasado, por allá en Babilonia, que había un teatro objetivo. Eso es algo muy, muy, muy curioso, muy curioso, muy curioso. Ahora mismo la gente creemos que somos felices, pero en realidad no somos felices. Lo que llamamos felicidad, confundimos la felicidad con el placer. El placer es una sensación, el placer no es la felicidad. La felicidad es algo más profundo. La felicidad es algo que te da plenitud a la vida. La felicidad no depende de una sensación. La felicidad, ¿cuándo tenemos felicidad? Cuando hay ausencia de ego. La felicidad plena se da cuando no hay nada interiormente que nos torture. Se dice que estaba alguien por allá en uno de esos mundos celestiales, en el de Bachán o de Bacán, depende de cómo lo queráis pronunciar. Y bueno, y esa persona pues había ganado el derecho a estar ahí, pero resulta que no era feliz. Y le tocó volver aquí. ¿Por qué? Porque tenía que venir aquí a disolver egos, porque con ego nadie es feliz en el de Bachán. No se puede ser feliz en el de Bachán con ego. Es imposible porque no nos deja. Es algo muy parecido como uno está bien, imagínense, tiene trabajo, todas las necesidades cubiertas, todo lo que alguien puede necesitar, lo tiene todo. Pero hay por dentro algo que ahí dentro no nos deja estar en paz. Algo nos mantiene enfadados, o algo nos mantiene preocupados, o algo nos mantiene con extrema pereza, o tenemos que estar comiendo algo siempre. ¿Os dais cuenta que es algo interno que no nos deja estar tranquilos, que no nos deja estar en paz, que no nos deja ser felices? No es nada externo, en realidad. Luego hay gente que la detienen y la meten en un campo de exterminio de estos, como hicieron y como hacen con los budistas. Sí, hoy en día todavía sigue haciéndolo. China sigue exterminando tibetanos. Y aún así son felices. Me venía el caso del anterior Panchen Lama. Estuvo en la cárcel no sé cuántos años. En una cárcel de chinos. Torturado y... De hecho desarrolló una enfermedad que luego murió al poco tiempo que le liberaran. Y él estuvo ahí pues bastante feliz. Hay un libro también sobre eso. Me parece que se llamaba Fuego sobre la nieve. O Fuego entre la nieve, algo así. El testimonio de ciertos monjes y ciertos lamas que fueron encarcelados. Es interesante porque algunos de ellos incluso hacen con su propia vida, con su propia filosofía de vida, su forma de vivir, se ganan a los carceleros y algunos hacen que se pongan a
a practicar budismo. Porque claro, les chocaba tanto esa gente que estaba ahí presa y que vivía tan contenta y tan feliz que dijeron, bueno, aquí esto no me lo puede ofrecer el Partido Comunista de ninguna de las maneras, ni mi trabajo de funcionario de prisiones. Es un libro interesante porque es un hecho real, no es una historia ficticia o pasó hace tantos miles de años, pues que tampoco hay mucha gente que ya no lo percibe como un testimonio. Es cercano y cuanto más cercano, pues más fácil nos resulta comprenderlo. También porque tenemos la conciencia dormida. Lo de la conciencia dormida. Es que es un recurso, pero es que tiene mucha amiga. Sería una conferencia de miles de años. Es un trabajo que cada uno tiene que hacer, observar qué es lo que le está limitando. Porque ese es el hilo de Ariadna. El hilo de Ariadna, que sacó a Teseo del laberinto del Minotauro. La conciencia dormida es como el Teseo que entró en el laberinto del Minotauro y está perdido en el laberinto del Minotauro. Y como lo pilla el Minotauro, se lo carga. ¿Quién es el Minotauro? El Minotauro es el ego. ¿Y el laberinto? ¿Cuál es el laberinto? El laberinto es la mente. El laberinto es como las celdillas del cerebro. Todo de pliegues y callejones sin salida, aparentemente. Ese es el laberinto de la mente. ¿Y cómo sale Teseo del laberinto de la mente? Mata el Minotauro. Teseo, con la espada de la voluntad, mata al Minotauro y luego sale del laberinto. Teseo representa el alma humana que tiene que destruir el ego y salir del laberinto de la mente, del laberinto de las teorías, de las imágenes mentales, de las concepciones, de cómo creemos que son las cosas. Y luego nunca son como creemos, ¿os dais cuenta? Siempre son imágenes que proyectamos de la realidad. Despertar la conciencia es percibir la realidad tal cual es. Pero eso está más allá de la mente y más allá del propio lenguaje. El lenguaje ya es una plasmación conceptual de las cosas. Una vez entendido el concepto se puede desechar. No tenemos que vivir atados a eso. Sin embargo, la gente tiene miedo. Tiene miedo a que le demuestre algo o alguien que las cosas no son como él creía. Él ya se imaginaba que las cosas no eran así, pero si construimos nuestra vida, si construimos nuestra morada en las arenas movedizas de las teorías, de las imágenes mentales, de las conceptualizaciones, lo único que sucede es que no percibimos las cosas tal cual son y la verdad se nos escapa como arena entre los dedos. La verdad, por eso, tiene esa definición tan bonita, que la verdad es lo misterioso de momento en momento, lo desconocido de momento en momento. Porque a cada momento hay que observar las cosas tal cual son. ¿Cómo salir de esa dormidez? Bueno, pues tenemos aquel Edgar Tolle escribió aquel libro tan chulo, ¿no? Que se llamaba El poder de la hora. Estaba bien ese libro. El poder de la hora. El hombre es un poco New Age, pero no pasa nada, el libro estaba bien. El poder de la hora, vivir en la momentaneidad, vivir en el ahora. No evaluar las cosas por las imágenes o por los conceptos que teníamos de ellas. Ese es el secreto realmente, de ir despertando la conciencia.
Y desde ese vivir el momento presente, reevaluar las cosas cuando haga falta. Cuando no haga falta, las podemos dejar quietas y no pensar en ellas. Porque a veces queremos estar todo el rato pensando y reevaluando las cosas y simplemente podemos observarlas sin pensar en ellas, sin estar clasificándolas, sin estar colocándolas constantemente, ¿no? La gente que tenemos esta capacidad intelectual excesivamente desarrollada, yo me doy cuenta que es un problema la educación que se da hoy en día, en todos los ámbitos académicos, absolutamente en todos, porque se produce un abuso de la parte intelectual. Y eso nos da estos problemas. Esas imágenes mentales, esas creaciones mentales, luego tenemos que disolverlas. Sería como espejismos. El ego ya es algo que ha cogido más fuerza. La imagen mental es algo que tiene menos fuerza que el ego, pero también es una mentira. Y tenemos que disolverlas con la espada de la voluntad que tenía Teseo. Sería como si ahora además resulta que en el laberinto clásico, pues ahora nos ponen espejismos, nos ponen hologramas que están ahora tan de moda. Ahora tenemos, o sea, se ha hecho una ciencia del engaño, se ha hecho una ciencia del crear efigies mentales. ¿Cómo hacer que la gente cree esta efigie mental? Y lo que eran las ciencias de la comunicación se están convirtiendo en las ciencias del lavado de cerebro. Eso es algo muy visible. Porque que alguien crea algo solo porque lo diga la televisión, pues es que esas ciencias del lavado de cerebro están muy avanzadas. Bueno, todavía tenemos algún hueco porque si no hacemos mucho ruido, YouTube todavía nos deja dar estos discursos. Así al final de la conferencia. La inteligencia artificial todavía no detecta lo que yo quiero enseñar. Si no, nos habría censurado ya. Pero parece que la inteligencia artificial no hila tan fino. ¿Y cuál es el hilo de Ariadna entonces? Pues el hilo de Ariadna son los resultados. El hilo de Ariadna, que nos permite salir del laberinto de la mente. ¿Os acordáis que a Teseo, Ariadna, le da un hilo y le dice métete en el laberinto y luego cuando tengas que salir, matas el minotauro, haces lo que tengas que hacer y para salir sigues el hilo de Ariadna y vuelves otra vez fuera del laberinto? Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ver cómo nos metimos en ese laberinto y tenemos que coger otra vez el camino de salida. Y darnos cuenta de que si hacemos una práctica, una técnica y no nos da resultado, o no estamos teniendo, vamos a volver al 3, no estamos teniendo o el estado emocional adecuado, o el enfoque intelectual adecuado, o el estado del cerebro motor adecuado, o el estado del cerebro intelectual adecuado, ¿vale? Tenemos que revisar qué es lo que no está en su sitio, qué es lo que no está en equilibrio. O si esa práctica tal vez no sea para nosotros o no nos sirva en este momento para lo que tenemos que despertar aquí y ahora. Cada momento es distinto. Por eso hay muchas prácticas. Pero la principal es escuchar el silencio, es escucharse uno mismo, es aquietarse, observar qué está pasando. Muchas mañanas yo me levanto con sensaciones de tensión y digo, ¿pero esta santo de qué viene? Bueno, pues ahora os voy a decir que también hay toda una ciencia, nefasta por cierto, pero hay toda una ciencia en eso. Fijaros que el maestro Samael en uno de sus libros habló de esto. Por ahí en 1970 hubo un doctor que se llamaba el doctor Delgado
implantándole unos receptores en el cerebro de un toro de Miura, pues consiguió pues dirigir al toro con un mando a distancia, como si fuera un coche teledirigido. Eso él mismo explica en un documental que os voy a dejar luego, porque he encontrado las imágenes de esto que os cuento. Sale el doctor Delgado, viene el toro, le da un botón y el toro iba a embestir y el toro se queda parado. Y luego hace girar el toro en un sentido, le hace girar en otro sentido, como si fuera un coche teledirigido el toro. En esa misma conferencia, pues el doctor Delgado explica, ¿no?, que eso hoy en día ya se puede hacer incluso sin receptor. No hace falta instalar un receptor en la cabeza de nadie, de ningún ser vivo, para conseguir modificar su conducta. Y él habla que se puede modificar la personalidad, las emociones, las acciones, los pensamientos. Y estamos hablando de ese vídeo, tal vez sea de los años 90, 80. Sale en color. El vídeo del toro sale en blanco y negro. Es de 1970. Esa ciencia está desarrollada. Existe una ciencia que nos puede inducir emociones por frecuencias. Pero si uno es capaz de observarlas, no tienen poder sobre él. ¿Me explico? Además tenemos un campo electromagnético. Nosotros somos eléctricos. Pero no es que esté diciendo yo algo que... No. Estoy diciendo algo que es medible y cuantificable. Si tenéis un multímetro, un medidor o un voltímetro, podéis cogerlo y veréis que nosotros tenemos milivoltios. Si cogéis un trozo más pequeño, si ponéis los dos polos aquí, veréis que tenéis pues 10 milivoltios, 20. Si ponéis cogéis con cada mano, pues ya hay más recorrido, ¿no?, de piel, entonces veréis que podéis llegar a 90 milivoltios, 100 milivoltios, depende de la persona, depende cómo te encuentres. Eso es un hecho. Nosotros emitimos y funcionamos a través de la electricidad. El cuerpo vital, la primera capa del cuerpo, tiene mucho que ver con la electricidad. De hecho, también se le llama el cuerpo eléctrico. A mí me sorprende ver que haya gente que todavía que no sepa esto, que crea que lo del aura, que es, bueno, que es una invención, que me sorprende tanto, porque está tan probado científicamente, hay tantos estudios y es que ya no hace falta un estudio científico, solo tienes que tener un voltímetro que vale 10 euros, que lo tiene cualquier electricista. Es un aparato de medición que todo el mundo puede tener en su casa fácilmente. No necesitas equipos súper avanzados y leer estudios súper ocultos. No. Es algo que está ahí, al alcance de todos. Cualquiera podéis coger un voltímetro, ponerlo en la medición de milivoltios y medir cuántos milivoltios tenéis en vuestra piel. Entonces, ¿cuál es la duda? Hay un lavado de cerebro. Si nosotros usáramos ese 3% de conciencia, siempre, bueno, Dios mío, eso crecería porque necesitaría más. La conciencia necesitaría más sitio, necesitaría más espacio. Habría un desarrollo increíble. Tenemos que seguir los resultados. Tenemos que ver qué es lo que nos da ese resultado. Analizar, observar, sin prejuicios. Destruir nuestras imágenes mentales. Se destruyen con el poder ígneo, con el poder del fuego. Ya queda poco para que hablemos del fuego. ¿El fuego? ¿Cuál es el fuego? ¿Cuándo decimos que nos ponemos calientes? Bueno, aparte de cuando nos hacen enfadar, ¿cuándo decimos que nos ponemos calientes? Pues nos ponemos calientes en presencia de nuestra pareja, ¿no? Cuando alguien nos excita sexualmente. El poder sexual es el del fuego. Lo que pasa es que hay que saber conducirlo correctamente. Está muy deteriorado. Está muy mal utilizado. Ya queda poco. Yo creo que en 2 o 3 conferencias vamos a hablar de eso en detalle y en profundidad.
¿Qué pasaba? Por ejemplo, si todo tiene un uso correcto, ¿qué pasaba en este teatro objetivo que había en Babilonia, que antes he citado? Sí existía ese teatro objetivo. En ese teatro objetivo, los actores jamás interpretaban un papel. Los actores improvisaban siempre y siempre decían la verdad y siempre decían lo que sentían. Por ejemplo, llegaba un actor y se usaba, fíjate, lo usaban para estudiar la ley del karma. Es algo muy llamativo. Yo cuando me enteré que existía este teatro dije, bueno, pero... Además me enteré en estos estudios. Estos estudios gnósticos que estamos aquí ejercitando, al fin y al cabo yo aprendo tanto más que vosotros al hacer estas conferencias. Estos estudios te llevan a otra cosa. Si tú sabes aplicar la gnosis es aplicable absolutamente a todos los campos de la vida. Nosotros aquí, pues bueno, vamos estudiando y vamos esbozando, vamos dando pautas, pero la aplicación de la gnosis es infinita. No tiene límites, no los tiene. La gnosis además te marca por dónde vas hacia arriba y por dónde vas hacia abajo. Además te lo marca claramente y además te marca dónde están los límites de cada cosa. Y te marca también lo que necesitas para avanzar espiritualmente. Y te marca dónde está la salida del laberinto. Es una cosa muy curiosa. Resulta que este teatro de objetivo, que no era algo subjetivo ni algo arbitrario, interactuaban, los diferentes actores no se hacían llamar actores, se hacían llamar orfistas. Viene de cuando Orfeo. La música también tiene eso. Hay músicos de improvisación, tenemos el jazz, por ejemplo, pero el jazz tiene unas características, ¿no? No, puede haber una... Yo conozco músicos de improvisación de todos los ámbitos. Según van tocando, van expresando lo que sienten. No hay un guión. No hay un guión. Pues había músicos también. Incluso había danzarines. Había una danza objetiva que también expresaba lo que sentías. En el teatro objetivo me llamó muchísimo la atención. Llegaba alguien y decía, por ejemplo, lo que le venía a la mente o al corazón y decía, quiero beber. Y otro decía, ¿por qué quieres beber? A mí la bebida me ha hecho mucho daño. Me ha quitado gran parte de lo que tenía. Y otro decía, pues también hay que divertirse. La bebida nos alienta el corazón. Y así iba discurriendo la obra de teatro, con público. Y los jueces de la ley se dedicaban, los escribas, a tomar nota de todo lo que se decía y luego estudiaban lo que había pasado. Usaban el teatro para expandir la conciencia. Luego el teatro degeneró y se creó lo que llamamos comediantes. No quiero ofender a nadie porque puede haber un montón de gente que se dedique al teatro y bueno, pues es un oficio más. Depende cómo uno lo interprete, ¿no? Depende cómo uno lo viva, depende de qué papeles uno decida aceptar, ¿no? Ahí hay mucho, ¿no? Que se puede hacer bien o se puede hacer mal. Pero para que os deis cuenta que el teatro sagrado ya pues se extinguió o queda poco, yo no sé si todavía se celebre por allá alguna obra de este teatro objetivo, yo no lo había habido nunca y es antiguo, es de cuando la cultura grecorromana, estamos hablando de Babilonia. Esos comediantes hace tiempo pues no se les tenía en muy buena estima, hace 100 años.
Apenas 100 años, por ahí, más o menos. Hoy en día se les ha convertido en héroes. Hoy en día se los tiene ensalzados, se les ha dado miles de millones. ¿Creéis que es casualidad? No, no es casualidad. Es parte de la hipnosis de la época. Pensar que todo lo que nos haga dormir va a hacernos más manipulables y todo lo que nos haga despertar va a hacernos más libres y más felices. Si tú estás feliz y eres libre, no vas a tener que pasar por situaciones que te obliguen fuera de las que tu real ser te ponga. Pero no vas a tener que aceptar trabajos o situaciones inaceptables. Como veis, es una forma de manipulación de las personas. Esclavitud. La logia negra siempre, o las logias negras se dedican a esclavizar a la gente. Las logias blancas, o los que queremos ser aceptados por esas logias blancas, siempre tratamos de ser libres y de liberar a quien podamos. La visión es bastante clara. Hay unas cosas que te encarcelan y hay otras cosas que te liberan. Ya es simplemente cada uno que vaya observando. Porque en la observación la conciencia también se despierta. La observación íntima. Muy bien. ¿Qué nos queda aquí? Pues bueno, hay que saber vivir. Hay que saber crear asociaciones específicas, inteligentes, correctas. Como se suele decir, hay un dicho por ahí que dice que el que va con lobos, aullando acaba, ¿no? Dime con quién vas y te diré quién eres. Hay muchos dichos que hablan sobre esto de las asociaciones. Ahora aquí nos juntamos, nos ponemos a hablar. Sobre todo hablo yo, porque esto es online. Por eso no me gusta. No me gusta. Me gusta más veros, nos tocamos, estamos aquí todos reunidos. Y entonces ahí podemos, ahí la cosa es más real. Esto es como prefabricado. Yo espero que a vosotros os sirva. A mí me sirve. Pero si estuviéramos juntos me serviría más todavía. Porque luego en los mundos internos, en el mundo astral, en el mundo de los sueños, podemos volver a vernos y ahí podemos trabajar también. Porque tenemos esta afinidad. Pues de igual manera, si vosotros os juntáis con gente que tenga esa afinidad de gustos, de búsqueda espiritual, de inquietud, os va a ayudar, os va a llevar a donde os interesa ir. Hay que saber vivir, porque si nos dejamos influenciar mal, no, bueno, es que pobrecito, le tengo que ayudar, vale, bueno, le tengo que ayudar. Yo también establezco relaciones con gente pues que igual no es tan ordenada, ¿no? O no tiene estas inquietudes tan claras. Pero claro, ¿qué relación establezco con alguien que está queriendo salir de la droga? Primero, por poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo así un poquito extremo y así en los extremos las cosas se ven mejor. Alguien quiere salir de la droga, pero está metido en la droga. Entonces, claro, yo no le voy a dar el relajo, ¿no? No le voy a dar la tranquilidad de que él salga, o sea, no me voy a poner a... No, hombre, no, vamos a tomarnos hoy una cerveza, que no pasa nada, no. Esa no es la forma. Es más, si yo voy a tener algún tipo de asociación o de relación con alguien en esta situación, en estas características, es porque él está queriendo hacer un esfuerzo y está queriendo salir de eso. Si no, pues no. Si no, pues no. Si no, ¿yo para qué voy a ir con un drogadicto? ¿Para acabar drogándome yo? No me interesa. No me interesa. Esa es una forma. La forma en que nos relacionamos. Si nosotros invertimos nuestro tiempo en este tipo de cosas, pues
vamos a conectar más con ese tipo de cosas. Si invertimos nuestro tiempo en aquello, en dejarnos llevar donde nos lleva nuestra intuición para desarrollar esa parte interna, pues, ¿qué vamos a hacer? El resultado es claro. Poco a poco vamos a ir metiéndonos más tiempo en esto. Esas relaciones más tóxicas o esa gente que vive enredada, pues bueno, lo único que van a hacer, lo único que va a pasar es que vamos a acabar enredados. Hay veces dices, bueno, he ido a verles y esto ha tenido un uso. He ido aquí, no me apetecía estar con esta persona que, bueno, que era un poco toxicómana o drogadicta y bueno, pero he visto que ha hecho un bien, ha sido bueno. Para mí ha sido un esfuerzo, pero ha habido un fruto adecuado. Pero bueno, he estado con él y nada más que he estado perdiendo el tiempo porque esa persona sigue igual, pues entonces... Y quien dice eso dice todas las cosas. Hay veces uno está con la familia tranquilamente, pero está perdiendo el tiempo. Tiene que enfocar la situación de otra manera. No es que tenga que dejar la familia, es que tiene que enfocar la situación de otra forma. Tenemos que saber hacia dónde queremos encauzar las cosas, hacia dónde queremos enfocar. Porque claro, la familia, cuando a uno le toca ser el líder de la familia, digamos que es el capitán del barco. Uno tiene que aprender o tiene que saber hacia dónde quiere dirigir ese barco. En el caso de la familia, en el caso de las amistades, bueno, es medio medio, ¿no? Todo eso es interesante. Todo eso es interesante observarlo, porque eso es lo que nos va a favorecer. Muy bien. Y hasta aquí el tema de hoy. Si quiere añadir algo más, Delia, o alguien quiere preguntar algo, pues ahora es el momento. No, pues hay bastante que decir, ¿no? Como dices tú, pues nos llevaremos un montón de tiempo tratando de hablar de esto, ¿no? Suficientemente. A ver, espera un segundo. Pero bueno, ahora lo que podemos resumir, ¿no? Dentro de todo. A ver, ahí está. Pues lo que podemos resumir es que pues hay diversas formas de saber que estamos dormidos, ¿no? Y a mí me gusta mucho un ejemplo que a lo mejor ya lo habíamos hablado, pero estaría bien recordarlo, en el que a veces estamos leyendo un texto y ese texto, pues a lo mejor, bueno, aunque sea interesante, llega un momento en que no sabemos lo que hemos leído. Una parte de nosotros siguió leyendo, pero otra parte de nosotros se fue para otro sitio, eh, pensando en otra cosa, por ejemplo, en la cocina, en los deberes diarios. Y cuando regresamos al texto, nos damos cuenta que hace minutos que no sabemos lo que estamos leyendo, que no entendimos. Y si lo volvemos a leer, recordamos que sí lo leímos. Lo que pasa es que no estábamos ahí atentos, ¿no? Ese ejemplo me gusta mucho porque es un ejemplo, nos cuesta trabajo entender que estamos dormidos. Aquí se llama El despertar de la conciencia de la conferencia porque es necesaria, es urgente, de hecho. Cuando nosotros intentamos despertar, lo primero es darnos cuenta de que estamos dormidos. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos dormidos? Sabemos que estamos dormidos porque entro a la cocina y ya se me olvidó a qué iba, ¿no? ¿Por qué entré a la cocina? A lo mejor quería agua, pero cuando yo llegué ahí, ya no me acuerdo a qué fui.
Entonces en ese lapso yo no estaba presente, mi conciencia estaba soñando, fantaseando, distraída, ¿no? Creo que hemos hablado pues de las fases del sueño de la conciencia, no me acuerdo muy bien si ahondamos en eso, ¿no? Pero primero está la identificación. Identificación pues es que nos sentimos identificados con algo, ¿no? Nos atrae, es parte de lo que nos interesa, ¿no? Por ejemplo, puede ser que si yo tengo mm, lo que sucede mucho en la televisión, ¿no? Que intentan conectar con nuestros propios sentimientos. Dicen, es que la mayoría de la gente se siente frustrada por no tener dinero y ser súper rico. Entonces lo que hacen es ponerte series de gente pobre que se vuelve súper rica, por ejemplo. Y tú en tu insatisfacción te sientes ahí como aliviado, ¿no? Como que te da una esperanza o algo así. Y eso es porque tú te identificas con esa situación. Si no tuviera nada que ver contigo, no te adentras, ¿no? Si, por ejemplo, yo voy, enciendo el televisor y veo un partido de fútbol, no me voy a quedar viendo porque no me gusta. No me identifico con eso. Entonces paso, ¿no? De largo. Si nosotros nos identificamos con una situación, nuestra conciencia se pone ahí, ¿no? Se dice, a ver, ¿esto qué es, no? Y si nosotros no interponemos la conciencia en ese momento, no la traemos a nosotros, viene lo que es la fantasía, ¿no? Empezamos a elaborar en nuestra cabeza un montón de cosas, como dice Gabriel, pueden ser efigies mentales, historias. Yo me acuerdo que de pequeña era muy afecta a la fantasía y siempre viví en un lugar y tuve mi raíz en otra, ¿no? Entonces siempre había largos viajes donde no había todavía las películas en los camiones, ¿no? Entonces los largos viajes yo llevaba libros, llevaba lo que sea, pero como los terminan siendo muchas horas, en que no puedes dormir, leer, etcétera, llega un momento en que te quedas viendo hacia afuera o lo que sea, y yo me acuerdo que siempre empezaba a inventar una historia en mi cabeza, ¿no? Por ejemplo, de cualquier incidente, ¿no? Que el camión se accidenta. Y yo empezaba a inventar la historia hasta tal punto que terminaba llorando por la tragedia de que me morí en el accidente de camión, cuando no estaba pasando nada, ¿no? O sea, simplemente yo inventaba esa historia, dejaba que mi mente se adentrara en la fantasía y llegaba hasta mi centro emocional. O sea, una cosa exagerada, ¿no? Y luego cuando tú ya pasas el grado de la fantasía, porque todavía la fantasía es un grado menor a lo que llamamos el sueño de la conciencia. Cuando llegas al sueño de la conciencia ya funcionas en automático. A todos nos ha pasado que, por ejemplo, digo, voy a salir y tengo una serie de rutinas en mi cabeza. Tengo que cerrar la puerta de la cocina, tengo que apagarles las luces, tengo que agarrar las llaves, tengo que buscar mi bolso y todo lo hago y yo puedo hacerlo y cuando estoy afuera ya lo hice todo, pero no sé ni cómo lo hice. Si no sé ni cómo lo hice es porque estaba totalmente en el sueño de la conciencia. El problema es que nos metemos, o sea, esto a lo mejor es trivial, pero ¿qué pasa si voy conduciendo un coche y por estar totalmente dormido en automático me estrello o mato a alguien? Que eso pasa, por eso existen tantos accidentes, porque la gente está muy dormida, vive en un mundo en su cabeza turbio, en una fantasía, estando aquí pero pensando en otra cosa, siempre.
o casi siempre, ¿no? Cuando estás aquí, pero pensando en otra cosa, no estás aquí. Donde esté tu mente, está tu conciencia. Si yo pienso que me voy a ir a tomar unas copas y estoy pensando en irme a tomar las copas y siempre en ese rollo, no puedo estar aquí. No estoy aquí, estoy allá. Mi conciencia, mi cuerpo físico puede estar aquí, pero no estoy aquí, estoy pensando en otra cosa, ¿no? Entonces esa forma de vivir la vida en automático es nuestro sueño de la conciencia. A mí me llama mucho la atención el comportamiento gregario que tenemos, ¿no? Echan una serie que le gusta a la gente o que le gusta a ciertas gentes y toda la gente habla de eso, eh, lo busca, lo vive, etcétera, y cuando se pasa es como si nunca hubiera pasado. Y luego la siguiente y la siguiente y la siguiente. Y la gente va mucho así, ¿no? En conjunto, porque hay como una corriente hipnótica y como estamos dormidos, pues vamos con ella, vamos ahí arrastrándonos con esa corriente hipnótica. Y por ejemplo, sucede con las modas, ¿no? No sé si les ha pasado que dicen, ¿cómo pude haberme vestido de esa forma cuando era adolescente o niño, ¿no? Pero no, en ese momento parecía todo muy normal. Y cuando pasa el tiempo ya no parece tan normal, porque nunca fue normal. Eso hay que, por ejemplo, les puedo poner un ejemplo que me parece súper esclarecedor de esto. En México, cuando fui adolescente, bueno, que tenía yo 12 años, estaba pues entrando en la adolescencia, en las escuelas se empezaron a poner de moda unas, ¿cómo explicaré? Un maletín, unas mochilas, bueno, era la forma cuadrada, ¿no? Un maletín, pero era como una jaula de pájaros, hecha de alambre así, una jaula de pájaros, pero en forma cuadrada, y llevaba una manija. Y se puso de moda, entonces las chicas se las pedían a sus padres y ahí ponías tus cuadernos y tu lapicera, lo que sea. Eran la cosa más incómoda del mundo. Te hacías daño en las manos con el peso de los libros y te hacías daño en los pies, en los tobillos, golpeándote con eso. No te lo podías poner así. Bueno, yo caminaba bastante para llegar a la escuela y arrastraba todo ese sufrimiento por una moda. Ahora que me reencontré a mis compañeros de la secundaria o instituto, como dicen aquí, de la ESO, ¿no? Cuando recordamos eso, yo me quedé pensando, mira, esto es un buen ejemplo de cosas absolutamente absurdas que tú haces y en ese momento te parecen normales porque tú vas con la corriente de la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, veo ahora a, bueno, algunos comportamientos exagerados con la mascarilla o con esto de la pandemia y yo estoy segura que dentro, bueno, quisiera pensar, ¿verdad? Porque ojalá y no, pero pensando optimistamente, dentro de un tiempo muchas de las cosas que se hicieron van a parecer absurdas, pero en el momento nos parecían no solo necesarias, sino a lo mejor indispensables de vida o muerte. Entonces, pues es algo que tenemos que reflexionar. Si es mejor darte cuenta en el momento que darte cuenta cuando ya pasó, ¿no? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué una, por ejemplo, a veces conocemos a una persona y nos cae muy bien, es nuestro amigo hasta años, y luego de pronto hace algo que no nos gusta y nos desagrada totalmente esa persona? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó ahí, no? Como dice Gabriel, la verdad es lo desconocido de instante en instante. Si yo hubiera captado la verdad del amigo, ¿sería mi amigo o no sería mi amigo? Y ya, no podría haber, hoy es mi amigo porque me pareció bien lo que hacía,
y mañana no es mi amigo porque ya no me pareció bien lo que hacía. ¿Qué ha cambiado? ¿Es otra persona? ¿O quién es otra persona? Entonces, ¿será que yo soy la que es otra persona? A un yo le parecía bien y a otro yo ya no le parece bien y no hay conciencia en eso. Voy a remolque, ¿no? Voy automáticamente y me doy cuenta que mis comportamientos son absurdos cuando lo estudio mucho, ¿no? Cuando tenemos mucha práctica de autoobservación, de meditación, y te das cuenta que una persona no puede cambiar así, ¿no? O sea, tú conoces a una persona y la persona que conociste es la que dejaste de tratar. Lo que pasa es que tú no habías captado quién es esa persona y has ofrecido lo que aparentemente es una amistad, pero no tienes con qué ofrecer esa amistad porque no eres consciente. Hablando de gente que habla de estos, como Gabriel habló de Eckhart Tolle, que nunca lo puedo pronunciar. Hay un monje que se llama Thich Nhat Hanh, puros nombrecitos. Y él habla mucho de esto, de la presencia, de la conciencia. Yo creo que son especialistas en esto y se les puede aprender cosas porque también eso es parte de discernir, ¿no? Bueno, ellos son súper especialistas de estar en el aquí y el ahora, ¿no? La atención plena que dicen ellos. Y y habla de que el mejor regalo que tú le puedes ofrecer a un ser querido es tu presencia, es estar ahí, pero no tu presencia física de tu mono físico, sino tu presencia de tu conciencia. Estar ahí es el mejor regalo que le puedes ofrecer a tus seres queridos, a tus amigos, a quien sea. Y de esa forma, tú das un poco más y recibes mucho más de esta persona, porque algo puedes captar de esa persona, pero si tú vas como siempre inconsciente, no puedes captar a esa persona. No, tú creas una imagen en tu mente y cuando se te pega la gana cambia la imagen en tu mente, porque no es esa persona, no estás captando la realidad de la cosa en sí, como dice Emmanuel Kant, que hablábamos de eso también en la autoobservación, ¿no? Entonces, bueno, me extendí mucho porque hay mucho que decir de esto, pero vamos poniéndole capas al conocimiento, ¿no? Conforme nosotros vamos elaborando un concepto, eh, uno detrás del otro, vamos comprendiendo lo que es esto del trabajo interior. Y eso nos va a repercutir en nuestra vida diaria, que eso es lo que tiene que suceder. Si nosotros nos conectamos o vemos esta conferencia o cualquiera o leemos libros y se vuelve parte de ese sueño de la conciencia, no nos sirve. Se tiene que reflejar en tu vida diaria. Si no está en la vida diaria, entonces tenemos que buscar cómo ponerla, porque entonces no estamos aplicando esto, ¿no? Si no lo aplicamos, no nos va a servir de nada. Nuestra siguiente existencia, bueno, o al fallecer vamos a quedar igual. Y en nuestra siguiente existencia vamos a nacer, morir y nacer, crecer, reproducirnos y morir igual que hoy, igual que ayer, igual que cuando fuimos planta, gato, perro, lo que sea. Gato a veces. Entonces, eh, se tiene que reflejar en la cotidianidad. Si esto, si nosotros no lo aplicamos, pues poco vamos a estar haciendo. Si lo aplicamos esto mismo, la misma aplicación de eso nos va llevando, nos va pidiendo qué es lo que necesitamos. Esto es nuestro gurú interior, ¿no? Si nos conectamos, entonces podemos ir encontrando lo que necesitamos cada vez, porque nos llevan, nos ayudan, nos guían. Para eso están las fuerzas superiores, ¿no? De dimensiones superiores que se conectan con nosotros por misericordia y nos ayudan. Bueno, pues hasta ahí.
No sé si alguien tiene una pregunta. Gabriel, ¿te fuiste por un bocadillo? No tengo yo ninguna pregunta, pero sí me hiciste reflexionar, porque yo también tuve una mochila de jaula metálica. Y hasta roja era. Sí. Entonces, sí, pues, o sea, no le sufrí yo mucho a la cargadera, pero sí me acuerdo que sí la tuve. Y le tenía yo que poner plástico, ¿cómo se llama? Transparente por Para las mojar cuando cosas, ¿no? sí, para cuando me tocaba la lluvia, pues que no se me echaran a perder mis libros. No, yo iba desde, tú sabes, desde la casa de mis padres hasta la Zapata andando. ¿Qué es esto? Pues no sé, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, yo creo. Sí. Todos los días ida y vuelta, cargando eso lleno de libros. Por Dios, no sé Sí, por qué. no. Y Y en la obviamente, como secundaria era súper no se resistente, usan no se materias. arruinaba nunca, ¿no? Sí, sí, exactamente. De eso me pusiste a pensar y también me pusiste a pensar cuando Gabriel habló de la época, ¿no? De las obras de teatro, que aquí se llevó a cabo también, y ahí está Palillo, en paz descanse, pues que él era uno de los que hacía reflexionar al pueblo, ¿no? Uy, O sea, sí terminó en hacía la casa. su, sí, y a cada rato, Sí. pero bien que hacían, pues hacer reflexión, ¿no? A la gente, porque no iba a los grandes teatros que había en esa época, no, él andaba de pueblo en pueblo, del municipio a municipio y hacía reflexionar a la gente. Entonces, pues sí, o sea, tenemos que despertar, ¿no? ¿Y era artista de improvisación este actor? Sí, cómico. Ah, Sí, improvisaba Sea entonces. comedia, pero de reflexión política. exacto. ¿Improvisaba o siempre más o menos llevaba el mismo guión? No, Pues, improvisaba, porque él estaba actualizado en la política, entonces hablaba en sus sketches de la política actual. sí. Claro. En Sí, era esa época buenísimo. gobernaba un presidente que se llamó López Portillo Ajá. y tenía un sketch que se llamaba Agarren a López por pillo. Y bueno, terminó en la cárcel esa vez también. ¿El presidente o el artista? El artista también. Terminó en la cárcel, ¿no, Gloria? Digo, El al artista, presidente también, hasta el final de sí, su también, vida. pero aquí la situación es de que aquí el artista era, ¿cómo se llama? Luchador social. Sí. En la Ciudad de México, él trabajaba más en la Ciudad de México y comentaba que el bienestar era para el pueblo. Entonces luchó por una causa, un deportivo, y tenemos pues el deportivo aquí en la colonia Puebla. Ajá. Y Deportiva. ¿cómo se llama? Él comentó que, bueno, que se hicieran, ¿no? Así los deportivos, más o menos unas 5 hectáreas para cada deportivo en diferentes delegaciones. Y Sí. varios dijeron, sí, 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 y cuál, a la mera hora, como son políticos, se quedaron con los terrenos. Y nada más hubo esa obra que él hizo del deportivo. En ningún otro delegación Ya. no, ya no hay, no hubo ningún ¿cómo se llama? Ningún deportivo igual. ¿Por Ya. qué? Pues porque se robaron el... Le fueron recortando. Sí, sí, O sea, no hicieron nada, se robaron los terrenos. exactamente, se robaron el impuesto y se robaron los terrenos. Vaya tela. Sí. Bueno, pues nada. Bueno, Vivi, gracias. Están bien los ejemplos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Les surge alguna duda? ¿Les funciona el inventico? ¿No les funciona?
Hay que afinar la máquina. A mí sí me funciona, Gabriel, el tema de el estar consciente del momento, del instante que le llamamos también instante divino, del instante que estamos viviendo, el aquí y el ahora que le llaman, ¿no? Claro. Porque sí es verdad que nos pasamos la vida sin disfrutar, por estar pensando en el pasado o en el futuro, sin disfrutar este momento. Exacto. Entonces, pues yo sí cada día que yo despierto, pues trato de no estar pensando en lo que me pasó ayer o en años anteriores o lo que puede venir, porque si no, el momento de ahora, de este momento, no me doy cuenta y paso otra vez como de noche sin darme cuenta. Entonces eso sí, para mí es muy importante, creo yo. Claro, lo es, o sea, tienes razón. Hay gente que pasa toda su vida de noche. No oigo. Hay gente que... ¿Ahora me oyes? ¿Ahora me oyes? Ya te oigo. Ah, ya, perdón. Digo que hay gente que pasa toda su vida de noche. Yo creo que hemos pasado etapas grandes de nuestra vida de noche, que no sabes ni cómo sucedió. Que yo luego digo, mira, ¿por qué me casé con este? Y luego, ¿por qué aguanté tantos años? Y es que no estabas ahí, ¿no? O sea, no podías traer la conciencia, estabas viviendo en automático. Sí, eso es muy importante para mí. Claro. Sí, para bien. Todos, en realidad para todos, solo que tú te das cuenta. Porque, mira ahora mismo se están incumpliendo un montón de leyes y a la gente se le quitan derechos y muy poca gente se cuestiona que esto no beneficia a nadie. Entonces, hay un sector de la población que le dicen, no te preocupes, que te estoy quitando derechos, libertades, pero te voy a dar una paga extra, ¿vale? Vas a trabajar menos, y no se dan cuenta que nada es gratis. El problema es ese, claro, nada es gratis. Estamos dormidos. Exacto. El caso práctico de España es que ahora mismo tenemos una deuda externa que no sé si la vamos a poder pagar ni en 40 años. Eso es un hecho. Claro. Y ha sucedido con el beneplácito de la mayoría, porque la mayoría o no han hecho nada o les ha parecido bien. Y no se va, no se tiene indicios de que se vaya a ocupar en el bienestar de la gente ese dinero. No, ese dinero es el gran problema. Ese dinero ya estamos viendo que no, porque si nos hubieran dado 1 millón a cada habitante de España, vamos. No, pero... Les han dado ciento no sé cuántos millones. Tocábamos a 1,5, creo recordar. No, Gabriel. Está mal la cuenta. Sí. Porque tú tienes 46 millones de habitantes y necesitas 46 millones de millones. O sea, sí nos tocaba una lana, pero no era tanto como 1 millón. Tocaba, sí, es verdad. No, pero sí tocaba más de 1 millón por cabeza, ¿eh? No. Estaba mal la cuenta. Lo que pasa es que no tienen amor por las matemáticas. Ah, es verdad, tienes razón. Nos tocaba bastante. Me gusta como exageración, pero no, sí, no es. Era un chiste. Sí, es que no era un chiste que yo lo dije. Me acabo de dar cuenta ahora que yo lo que había leído era un chiste. Sí. Pero yo hice la cuenta y dije, no, hombre, ¿cómo crees? No, es verdad, claro. 46 millones de millones. Claro. No necesitas. Y no, pues era una cantidad interesante, pero no tanto. O sea, decía, bueno, nos toca 2,000, no sé cuánto euros. Entonces dices, bueno, está bien. También eran buenos, ¿no? Sí. Lo que sea es bueno. Sí, pero no nos va a llegar, al contrario, lo que quieren es quitarnos. Pero bueno, en fin, no, dejemos la política porque... Sí. Porque aquí no.
No, no tiene solución. Tenemos que hacer otro foro político. No, porque encima lo divertido es que queremos solucionar la política metiéndonos más en el laberinto todavía ese del Minotauro, cada vez más. Sí, es que es complicado esto. No podemos arreglarlo perdiéndonos más todavía. Bueno, pues lo dejamos por aquí, ¿no? ¿Qué te parece? Ok. Detén la grabación. Bueno, pues hasta la próxima. Bueno.